Hola, soy Jen. Bienvenido a Zapping Digital. Si es la primera vez que nos acompañas, permíteme contarte que este es un lugar diseñado y pensado especialmente para ti. Tenemos tips de emprendimiento, tips útiles para tu vida y tips de crecimiento personal o en complemento. En esta oportunidad tenemos un Pit Master para ti, es decir, una clase totalmente gratis para que la aproveches y la pongas en práctica. En esta oportunidad hablaremos sobre el liderazgo en las organizaciones. ¡Bórala! El tema que nos concierne hoy tiene que ver con liderazgo. Muchos de nosotros está familiarizado con esta palabra. Es un término que generalmente en la sociedad contemporánea es bastante usado. Se convierte también en bandera y a través de campañas políticas. A nivel de mercadotecnia es importante mucho más dentro de las organizaciones. Desde que estamos en el colegio también hemos tenido un tipo de construcción alternativa de qué significa y realmente eh, cuando lo llevamos a práctica, si realmente es un liderazgo. En el segundo slide que les proyecto, nos hace entender, por ejemplo, que la raíz de ese liderazgo parte de influenciar, ya sea de una manera individual o colectiva, para conseguir alguna meta o un fin determinado. ¿Qué es importante entender? Que ese liderazgo tiene dos pilares. Por un lado está el liderazgo personal y de otro tenemos el liderazgo transformacional. Es decir, que para entender este concepto, primero pasa por interiorizarlo cada persona. ¿De qué manera? Pues a través de una serie de ítems, por ejemplo, que nos llevan a pensar qué tan creativo puede llegar a ser un líder, cuál es la visión o la proyección que puede tener un líder a través de sus proyectos, de fijar una meta, de poder conseguir, por ejemplo, recursos, cuál puede ser a nivel económico los puntos de equilibrios que pueden tener las organizaciones. Y es importante también que ese líder trabaje a diario su autoestima. Hay una frase bastante coloquial que dice que para ser plural hay que empezar por ser singular. Entonces, ese liderazgo personal está definido por esa serie de características, de cualidades y de atributos, que enfoca también la visión, la pasión, la integridad, la curiosidad y la dedicación, pero a la par tiene que ir con esos procesos que van del papel a la acción. ¿Para qué? Pues para poder dirigir, para poder orientar, guiar, motivar también a las personas y especialmente que los objetivos que él puede llegar a enunciar para una empresa o de manera personal se cumplan, porque un líder también debe aprender a reconocer sus debilidades, pero también a utilizar sus fortalezas y especialmente comunicarse siempre de manera asertiva, poder aproximarse y llegarle al público de una manera oportuna. En cuanto a la otra vertiente que es el liderazgo transformacional, ese nos lleva, por ejemplo, ya a no enfocarnos de manera individual, sino en colectivo. Es decir, cómo me puedo importar con los asuntos, con la vida de las otras personas e involucrarlas en un proyecto colectivo. Es ahí donde se empiezan a crear las afinidades entre los seguidores a un líder, porque sienten que en esa trayectoria, en ese camino que van trazando y van trabajando juntos, se mueve por unos mismos sentimientos y por unos mismos ideales. Y específicamente van a sentir que ese liderazgo o ese líder va a representar un bienestar tanto individual como colectivo. ¿Qué nos lleva entonces a plantearnos cuáles son esos principios de liderazgo empresarial? Esta perspectiva la tenemos desde el autor William Cohen. Aquí, chicos, no lo vayamos a confundir con el político estadounidense del Partido Republicano, no, es homónimo, estamos hablando aquí del estratega y administrador y director del departamento de la State University en Los Ángeles, en California. Entonces, el autor nos lleva a pensar en los propósitos y las acciones. Dentro de los propósitos, Cohen nos va a hablar
de que existen dos opciones. Por un lado, la buena toma de decisiones y de otro, el buen manejo de personal. Esta toma de decisiones se hacen tanto a corto, mediano como a largo plazo, que es importante que el líder dentro de esas decisiones también pueda comunicarlas al grupo y que las sugerencias, comentarios, que tenga todos estos grupos conformados a partir de ese capital de conocimiento también le puedan aportar al líder. Hay algunos casos que pueden ser excepciones donde el líder no le va a consultar al grupo, sino que tiene que tomar una decisión rápida debido a que el contexto o la situación en la que él debe enfrentarse así lo requiere. Pero dentro de esos principios de liderazgo empresarial, lo ideal es que tanto el líder como el colectivo puedan tomar las decisiones en conjunto. El buen manejo del personal va a estar enfocado a que el líder pueda crear, por ejemplo, lazos de proximidad, poder mejorar el clima cultural y las relaciones también entre los empleados, preocuparse por un bienestar profesional, pero también potenciar ese capital de conocimiento. ¿Por qué? Ambos atributos, tanto la buena toma de decisiones como el manejo de personal, van a llevar a que la empresa se dirija de manera asertiva en sus distintos aspectos, o en caso de que este líder está un poco más segmentado, es decir, que ese líder solamente se tenga en talento humano o en el área de gerencias. Desde esos ámbitos, desde esas áreas, él también pueda responder de manera oportuna a través de su liderazgo. ¿Qué nos hace pensar Cohen? Que dentro del liderazgo hay un versus. ¿Por qué? Muchos confunden la manera de liderar con el autoritarismo. Entonces, los grupos que siguen a este tipo de líderes generalmente están basados en emociones que producen miedo. Por lo tanto, van a responder a todo lo que el líder les vaya a plantear dentro de un proyecto o dentro de un área determinada en una organización o en una empresa. ¿Cuál es la otra cara del líder? Aquel que es carismático, aquel que es cooperativo. Este puede crear lazos más próximos entre los empleados, entre voluntarios, por ejemplo, que puedan seguir este tipo de líderes. Por lo tanto, si apelamos a un liderazgo carismático y cooperativo, nos va a decir que se logra una integridad absoluta. Y ese término de integridad absoluta a nivel corporativo quiere decir hacer lo correcto. Esto va a generar entonces mayor confianza. Por ejemplo, transmitirles a los empleados o a los grupos o colectivos qué estamos haciendo, en el momento de medir y decir, por ejemplo, se logró este objetivo, en el otro no, poder reconocer también las fallas, permite que se creen lazos de confianza mucho más sólidos. Es importante también que el líder pueda conocer su oficio. ¿Cuál? El saber liderar, el saber comunicar, aprender también de qué modo se comunica de manera asertiva, poder entender los diferentes lenguajes, no solamente el escrito, sino también el visual, aprender a entender los silencios también que se puedan presentar entre los empleados o los colectivos en los cuales se está liderando. Este líder también va a aprender a manifestar sus expectativas, va a lograr transmitir las ideas que tiene, va a poder incluir también una lluvia de ideas y a partir de esas expectativas crear en colectivo, empezar a plantear también estrategias para conseguir los objetivos que se plantea dentro de una empresa. Es importante también que el líder pueda comprometerse, pero lo que Cohen nos plantea es que ese compromiso debe trascender esa visión un poco más financiera. ¿Para qué? Pues para asumir riesgos en el sentido de que pueda también transmitir ese compromiso a los empleados y que no sientan que cada función o cada rol que él va a delegar sea porque al final de cumplir esa actividad van a tener una remuneración. Entonces, ese compromiso busca trascender a una mirada más de sentido de pertenencia por cada función que se está realizando. Este líder también debe esperar resultados positivos.
Y esos resultados positivos van a incluir tanto el propósito como la expectativa, incluso que esos resultados que se esperaban no se concreten. Entonces, es importante que esos resultados positivos, por un lado, les permita como colectivo fortalecer las experiencias organizacionales, fortalecer el clima organizacional, el clima cultural también que se gesta dentro de las organizaciones. Es importante que el líder también se preocupe por sus colectivos y por sus grupos. Aquí recordemos un poco esa teoría sistémica que va de la mano también de funciones laborales, pero también desde la parte psicológica. El líder tiene que apelar también a esto, preocuparse en el sentido de saber cómo se encuentra el personal para desempeñar una tarea o en el momento de que tienen algunas falencias, poder conversar con ellos, poder preguntar qué puede estar sucediendo y de este modo esas debilidades que se puedan presentar a causa de algunas falencias, poderlas transformar en fortaleza. Por otro lado, ese líder carismático y cooperativo también debe saber que responde ante un deber antes de sí mismo. ¿Cuál es ese deber antes de sí mismo? La misión. Es importante que el líder conozca cuál es esa imagen corporativa, cuál ha sido esa trayectoria de la organización, del movimiento social a través de la historia, cuáles han sido las dificultades que se pueden haber presentado en el camino y cómo también se pueden resolver o cómo se resolvieron. Esto que permite pues que al realizar también una proyección, él pueda observar qué va acorde a los ideales y a los valores corporativos. Y uno de esos últimos elementos que propone William Cohn tiene que ver con ponerse al frente. Y él lo resume en su libro en una frase que es arrastrando, no empujando. Este arrastrando, no empujando, pues va a acoger los otros elementos como compromiso, el poder decir las expectativas, el poder tener en cuenta las opiniones de sus empleados, de sus trabajadores, de sus colaboradores o voluntarios, el poder proyectar a través de una misión. ¿Cómo? Nuevamente se cae al aspecto de que no sea solo por la remuneración económica, sino porque los colectivos estén motivados a pertenecer a una determinada organización y a través de esa pasión que puedan llegar a sentir, poder sacar adelante también sus ideas y proyectos. Esto nos devuelve a la primera slide. Si ya sabemos que el liderazgo pasa por una construcción individual y posteriormente hay una transformación que llega a un colectivo, de acuerdo con Cohen, habría que adicionar los siguientes elementos. La parte de carisma, el poder ser visionario, cuando proyectamos a futuro, organizado, tanto en fases pre, post, como también a través del historial histórico que se tenga. El rol de comunicador, en este sentido, comunicación asertiva, entusiasta, poder llegar a motivar a las personas. Importante ser honesto, tanto en la parte laboral como en las funciones o roles también que desempeñe. Es importante que el líder también sea creativo y negociador. Estas dos van de la mano cuando se plantean propuestas, entonces se llega a una conciliación entre las partes para saber, por ejemplo, a la hora, digamos, de emitir un boletín digital, cuáles van a ser las bases, cuáles van a ser los logos que se van a utilizar para que llegue de una manera oportuna. De acuerdo con Cohen también, va a permitir que este líder pueda ser disciplinado y resolutivo. Estos dos importantes también en el momento de ocurrir cambios de última hora. Entonces, poder responder con planes de contingencia, poder responder también ante las dificultades. Y todos esos elementos enunciados van a llevar entonces a que el líder no se construye de la noche a la mañana. El liderazgo es algo constante y en desarrollo. En el tercer slide que estoy proyectando, continuamos con la perspectiva de William Cohen, pero a partir de los
liderazgo, encontramos otros autores que a través de la historia han aportado al tema organizacional y empresarial. Entonces, entender la raíz de estilos nos va a llevar que el liderazgo debe ser algo que inspira, algo que se gestiona y que tiene en cuenta también conductas. Por lo tanto, estamos observando 5 estilos de liderazgo. El primer estilo de liderazgo es planteado por Carl Lewin, recordemos, psicólogo alemán, y él ¿qué hizo? Tomó un grupo de estudio, en este caso unos niños, fueron 3, y a partir de ellos y de las artes, de cómo ellos pintaban, de cómo se expresaban cuando él les proponía una idea, ver de qué manera podían llegar a liderarse entre ellos 3. El número también fue impar para obtener mejores resultados. Entonces, ¿él qué evidenció? Hacia el año de 1939, cuando él plantea este primer estilo de liderazgo, él descubre que hay 3. Lo primero que él observó fue el autoritario o autocrático. Este autocrático tiene que ver que el poder o una acción se delega a una sola persona. Entonces él vio que encontró el tipo de niño al que le pidió, por ejemplo, dibujar cómo concebía la familia o cómo concebía las otras familias alemanas. Y este tipo de niño empezó simplemente como a querer que los otros niños hicieran lo que él quería, pintaran de la forma que él quería. Entonces, trasladado a la parte empresarial, él nos dice que generalmente es alguien que tiene las expectativas claras, el cómo se debe hacer, cuándo se debe hacer, a quién enviar la información y cómo. Entonces, es algo más dictatorial, es decir, delega, ordena, pero no tiene en cuenta las opiniones de los demás. Entonces, ese es el primer estilo de liderazgo. El segundo tiene que, él lo denominó laissez-faire, que traduce a dejar hacer. ¿Y qué observó? Cuando a los niños les pidió que dibujaran algo que en la vida los motivara, él notó que algunos, 2 de ellos, no se interesaron por dibujar ni por manifestar. Entonces, 2 de ellos se dedicaron solamente a ver lo que la niña hacía, por ejemplo, en este caso. Él tuvo que decirles que si dibujaban podía darles chocolates o dulces. De esta manera, estos niños se motivaron y todos terminaron dibujando y plasmando que los podía motivar en la vida. A nivel corporativo, ese dejar hacer, ese laissez-faire, va a traducir al tipo de líderes que pueden tomar decisiones frente a un grupo, ordenar también que lleven a cabo alguna serie de actividad, pero no logra motivar a sus empleados o a sus seguidores. Carl Lewin nos dice que en esa misma investigación él encontró que entre los 3 niños, el tercer estilo de liderazgo que se presentó fue el democrático y el participativo. ¿Y cómo ocurrió? Cuando él fue guiando el paso a paso. Cuando les pedía, por ejemplo, dibujen su casa y posteriormente qué les gustaría encontrar en su casa. Entonces, a medida que él iba interactuando con el niño A, con el niño B o con la niña C, ellos iban respondiendo de una mejor manera. En este caso, Karen en algunos momentos les decía, ¿qué les parece si llevan una vaca? ¿Qué les parece si tienen una piscina en su casa? Entonces, los niños iban reaccionando de una manera más participativa. A nivel empresarial, Carr nos va a decir que es uno de los estilos también más recomendables en el sentido de que podemos escuchar las opiniones, las sugerencias que tienen otros de los seguidores o otros de los colaboradores dentro de ese grupo. Es decir, el líder o el colectivo que trabaja con él van a la par, ninguno va por encima del otro. Posteriormente, hacia finales de los 30, aparece el empresario americano Bernardo Paz. Y el que, ¿qué contribución está? Que el líder debe tener habilidades para motivar y para dirigir, que debe ser también un líder emocionalmente inteligente. Esta parte es compleja. Muchos de los autores nos pueden hablar de ser emocionalmente inteligentes, pero no existe una receta o algo muy claro que diga frente a tal situación,
tú reaccionas de esta forma. Si el público no te está escuchando, tú debes hacerlo de la siguiente manera. Entonces no existe más allá de la práctica, sino en algo más teórico. Se quedó ese emocionalmente inteligente en algo más pragmático. Sin embargo, Bernardo lo coloca como algo esencial dentro de las características de esos estilos de liderazgo. Y esto nos lleva a lo que nos planteaba también Cohen en cuanto a mejorar el bienestar del grupo. Entonces, esa contribución de 1930 está enfocada a seguir fortaleciendo la parte cognitiva de los empleados, pero también utilizar todo ese capital de conocimiento que ellos tienen y colocarlo al servicio de una comunidad, de un territorio o de una organización. Posteriormente a Bernardo, encontramos también el estilo de liderazgo transaccional. Este también es propuesto, en este caso, por Cohen, y él nos dice que desde la parte empresarial, esa relación es entendida más como una transacción. Si observamos a nivel de nuestras organizaciones, de cómo funciona nuestra sociedad contemporánea en Colombia, encontramos que este estilo de liderazgo es bastante marcado porque se responde a ciertas actividades o a ciertas funciones que se delegan a partir de que se sabe que al final de todo esto se obtendrá una remuneración salarial. Este estilo funciona a partir de delegar, de crear roles establecidos, de que existen tipos de contratos que dicen usted debe hacer esto, de que tenemos ciertos manuales de normas a los cuales debemos responder de manera pertinente también. ¿Qué anula este estilo? La creatividad. ¿Por qué? Porque ya están establecidas una serie de funciones y de actividades. Es decir, que si les piden que deben de llevar el informe trimestral del 2020, sencillamente ustedes o las personas en este caso se dedican a presentar ese informe, pero no tienen otras formas de presentarlo. Imagínense cuando les dicen que ese formato tiene que ser a través de un software específico, que tiene que ser a través de Excel, que tiene que ser a través de SPS, entonces los limitan aún mucho. Posteriormente al transaccional llegan dos nuevos autores, en este caso tenemos a Herzig y Blanchard, ambos americanos. Herzig, para que lo puedan entender un poco más, él es el científico más reconocido por indagar en cuanto a empresa y el comportamiento de los empleados. Y Tim Blanchard, este escritor norteamericano, él es experto en management y es reconocido a nivel corporativo por su libro La teoría del ciclo de vida del liderazgo. Entonces, si ustedes analizan, este estilo de liderazgo va a tener ese componente de cómo el líder puede responder en un determinado ambiente frente a una determinada situación. Y a partir de ese ambiente o de esa atmósfera, cómo el líder puede ordenar, persuadir, participar o delegar. ¿Qué tenemos aquí? Si en 1989 ambos autores decidieron investigar y posteriormente denominan el estilo de liderazgo situacional ambiente, Blanchard, él continúa sus estudios y él nos lleva entonces a hablar de un estilo de situación de liderazgo, etapa 2, otros autores también lo denominan etapa B, y él nos dice que en ese entorno el líder debe crear una serie de habilidades. Es decir, este autor contempla que una de esas habilidades es la creatividad, otra es poder motivar y otra es poder generar sentido de pertenencia. Él va a decir que a través de esos tres elementos se van a generar 4 aprendizajes como colectivo. Esos son un estilo directivo, que el cual incluye las personas a nivel un poco más administrativo, para que cada elemento financiero o de infraestructura se lleve de manera acorde. La otra es un coaching, que en este caso tiene que ver en cómo poder transmitir el líder a sus empleados una determinada meta, un determinado objetivo. Posteriormente ese aprendizaje va a ser apoyo y este tiene que ver con lo que nos plantea siempre Joana Costa,
poder aprovechar el capital de conocimiento, no solamente la parte profesional, sino todas esas experiencias que se han acumulado a través de la experiencia de cada ser humano. Y finalmente el aprendizaje de delegación. ¿En qué se diferencia? El primero, digamos, ya hay algo establecido para delegar, entonces tú te encargas de recursos humanos, tú te encargas de la parte financiera, pero esta delegación de la cual nos habla Blanchard tiene que ver con qué se aprendió en el momento de que yo le digo a la persona, bueno, desde talento humano tuviste qué dificultades y cómo lo resolviste. Desde la parte financiera, bueno, no se alcanzó el objetivo trimestral, ¿qué vamos a hacer como estrategia para en el siguiente trimestre poder fortalecer esa baja en un producto, por ejemplo? Entonces, este tipo de delegación que nos habla Blanchard va a ir muy inmersa dentro de qué se aprende y para qué se aprende. A modo de resumen, ¿qué tenemos? Una propuesta que nos dice Doug Nathan Jackson. Él es fue un bautista norteamericano bastante polémico porque dentro de sus conferencias, él como orador, como editor y escritor político, pues siempre llevó a entender ese liderazgo dentro de la doctrina, también la historia, la política y la empresa. Entonces era un diálogo ahí que terminaba generando bastante debate. ¿Y qué nos dice él? La magnitud del líder está dada por la profundidad de sus convicciones, el grado de sus ambiciones, el ángulo de su visión y el alcance de su amor. Recuerda que todo lo que aprendes en este Pitmaster puedes llevarlo a la práctica, ya sea en tu vida personal o también en tus proyectos laborales. Fue todo un placer haberte acompañado en este Pitmaster. Desde aquí, con mi equipo de trabajo, te enviamos un fuerte abrazo. Y ya sabes que te leemos en Instagram y te esperamos también en nuestro blog personal. Hasta nuestro próximo sábado.